Señoras y señores, quisiera comenzar, evidentemente, esta intervención en un 11 de marzo con un recuerdo a las 193 víctimas que nos fueron arrebatadas sus vidas hace exactamente 22 años, en el peor atentado terrorista de la historia de España. Y creo que no hay mejor manera de honrar su memoria que estar hoy aquí, combatiendo la semilla de la enfermedad que los mató, combatiendo en definitiva el odio. Permítame que les haga una pregunta que, bueno, pues con el equipo cuando preparábamos este discurso nos hacíamos, ¿no? Y es la siguiente: ¿a cuántas personas han odiado ustedes en su vida? Piénsenlo. ¿A una? ¿A dos? ¿A ninguna? Yo creo que si lo pensamos con calma, odiar a una persona no es tan fácil. Alguien, evidentemente, puede no gustarnos, podemos discrepar, podemos hasta incluso sentir rechazo, no soportarla. Pero odiar es otra cosa. Para odiar hay que dar antes un paso muy concreto, y es dejar de ver al otro como un ser humano. Y ese proceso lo conocemos bien, porque el punto de partida son, evidentemente, los estereotipos. Etiquetas que lo que hacen es reducir a una persona a un cliché. Por ejemplo, un migrante convertido en un delincuente. Una mujer libre presentada como una amenaza. La persona trans reducida a una burla. Ahí es donde comienza la deshumanización. Se deja de ver a alguien como una persona. Y así, evidentemente, es mucho más sencillo insultar, discriminar, amenazar, excluir. Y esto sucede tanto en la vida real como también en las redes sociales. Hasta llegar al último paso, que evidentemente es el de la violencia física. Por eso creo que conviene recordar algo, y es que el odio no nace de, en fin, una suerte de generación espontánea, ¿no? El odio se cultiva y se promueve. El odio, por tanto, se fabrica, no es consustancial al ser humano. Es como un virus en un laboratorio con el que se experimenta, simplificando la realidad hasta convertirla en un ellos contra nosotros. Y lo digo bien, además, ellos contra nosotros, porque generalmente suele ser masculino ese odio. Cargando, por tanto, sobre colectivos enteros culpas, estigmas. Lo que se hace es fabricar, cuando al adversario no se le debate ni se le refuta, simplemente se le deshumaniza. El odio, evidentemente, también se propaga de manera fría y calculada, con estrategias que sirven a determinados intereses. Porque el odio se ha convertido, desgraciadamente, o se ha vuelto a convertir en un arma política. Un arma que no solo sirve para atacar o acosar a la persona que es diferente, sino sobre todo para callar voces. Como bien nos cantaba Ismael Serrano, para expulsar a las personas, para también expulsar y arrinconar a los colectivos del debate público. Hasta llegar al punto de que efectivamente es difícil el poder salir a la calle para poder sentir esa seguridad y ese espacio de libertad que es la calle. Así impone la industria del odio una suerte de ley del silencio, que de alguna manera también tiene mucho que ver con los efectos psicológicos que plantea la violencia de género a las víctimas de esa violencia de género. El odio, por tanto, existe, y creo que también tenemos que ser conscientes de que no es patrimonio en exclusiva de una ideología, porque evidentemente la historia demuestra que puede instrumentalizarse desde posiciones diversas. Pero también es cierto que en la España de hoy, al menos esa es la experiencia que yo puedo compartir con todos ustedes, es que ese uso es totalmente asimétrico, porque para algunos es su principal baza electoral. Usan el odio no para aplastar las ideas,
sino para aplastar a quienes defienden esas ideas con las que se discrepa. Y créanme que aquí les hablo también desde la propia experiencia. Por eso lo que no es aceptable es que ese odio se extienda a las personas negras por el color de la piel, o a los magrebíes por su origen, o a las mujeres por querer ser libres, o a las personas trans por el simple hecho de ser trans, porque son realidades distintas, pero el mecanismo al final es idéntico. No se les ataca por lo que hacen, se les atacan por lo que representan. Y lo que representan es mucho más que a la persona, sin duda alguna ya con eso importante, fundamental. Lo que representan es una sociedad libre y una sociedad, en consecuencia, diversa. Una sociedad, bueno, en la que cada persona pueda vivir como es, sin tener que pedir permiso. Y eso es lo que los propagadores del odio no soportan. Por tanto, si el odio ya es peligroso, las redes sociales, desgraciadamente, lo han convertido en un arma de polarización masiva. Un arma fácil de encontrar y mucho más fácil de utilizar, y extremadamente lucrativa para algunos. También hay que reconocerlo y ponerlo encima de la mesa. Primero, porque han reducido el coste de odiar, porque basta solamente un clic, casi siempre desde el anonimato cobarde que refuerza la impunidad y la agresividad. Segundo, porque las redes permiten canalizar el odio. Hay grupos que son absolutamente irrelevantes, que pueden amplificar el odio mediante perfiles falsos, mediante acciones coordinadas, acosando a personas y a colectivos enteros. Muchas veces uno no sabe si son bots o son personas las que están detrás de esos propagadores del odio. Generalmente suelen ser bots, no suelen ser personas. Son colectivos irrelevantes, pero sí tienen capacidad de amplificar ese mensaje de odio. Y finalmente, el odio genera negocio. El odio polariza, genera interacción. Y los diseñadores del algoritmo lo saben y potencian precisamente mantener enganchada a la gente en esos discursos y en esas conversaciones de odio. El odio, por tanto, ya no es una emoción, sino que podríamos decir el odio es un producto que se mercantiliza, un producto del cual hay gente que hace negocio. Los datos están ahí, muchos de ustedes los conocen mucho mejor que yo. Tres de cada cuatro jóvenes españoles se cruzan con discursos de odio en las redes sociales. 3 de cada 4. Oberache, el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, identificó más de 845.000 contenidos de odio en plataformas digitales. Repito la cifra, 845.000 mensajes de odio en plataformas digitales. En el